Hola amigos, mi nombre es Jorbeli y esto es Universo 99, un espacio donde vamos a estar estudiando temas de gran interés basándonos en lo que está escrito en la Biblia. Nosotros llevamos cronológicamente una secuencia, incluso en los últimos videos veníamos hablando de Noé, la descendencia de Noé y de Israel como nación. Vamos a continuar las historias eventualmente y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la vida de dos hermanos, de Jacob y Esaú. Se conoce esta historia bastante por la rivalidad que había entre ambos y la reacción en cadena que genera las decisiones que estos dos hermanos toman. Vamos a saber un poco sobre la vida individual de estas dos personas y cómo es que influye el ambiente familiar para el desarrollo de estas dos personas, de estos dos hombres. Vamos a ver que Jacob y Esaú nacen en un mismo parto, siendo Esaú el primogénito, un hombre que viene a ser un hábil cazador, mientras que Jacob, su hermano, era un muchacho más tranquilo, más dado a la lectura y a un ambiente más pacífico, mientras que su hermano era cazador, era muy hábil y eso desató que su padre tuviese mucho agrado con Esaú, mientras que su madre Rebeca tenía más agrado se sentía más agradada con su hijo más pequeño, Jacob. Más adelante vamos a ver que hay un evento muy importante en la vida de estos dos hermanos, y es que un día Esaú sale a cazar y regresa hambriento de esa casa, y cuando él llega su hermano Jacob estaba cocinando un guiso, y aquí vamos a ver que tenía tanta hambre que le dice que le dé de comer, y su hermano le dice que qué le va a dar a cambio. Jacob le pregunta: ¿qué me vas a dar a cambio del guiso que te voy a dar? Y él vende su primogenitura. Y en esa época el primogénito, estamos hablando de la antigüedad, en una época donde el primogénito era el heredero de prácticamente todo. Cuando una casa tenía mucho poder y mucho dinero, el primogénito era el que iba a cargar el anillo, el que iba a llevar toda la autoridad. El primogénito siempre se quedaba con la mejor parte. Y vamos a ver que él desprecia esto. Y en la palabra de Dios dice que así despreció Esaú su primogenitura. Entonces vamos a ver que la rivalidad entre estos dos hermanos viene a ser bastante fuerte a raíz de los eventos que vamos a estar estudiando más adelante, porque sabemos que, wow, hay rivalidades en la Biblia. Se habla de rivalidades como la de Caín y Abel, que es creo que la rivalidad más popular que existe, la que todo el mundo conoce. También está la rivalidad, cierta rivalidad entre José y sus hermanos, pero esta de Esaú y Jacob está justamente como que en la mitad. Cronológicamente hablando, la de Caín y la de Abel es como que la primera historia, pero ya vamos a ver acá con Jacob y Esaú lo que representa el hecho de crear rencillas entre los hermanos. Más adelante, cuando Isaac ya está muy anciano, él piensa dejarle todo a su primogénito, a Esaú. Y vamos a ver que su mamá Rebeca escucha esto y corre y le dice a su hijo Jacob que prácticamente le robe esa herencia a su hijo Esaú. Y vamos a ver que Isaac le da una orden a Esaú para que Esaú, cumpliendo esa orden que Isaac le pidió, ya era el momento de darle la bendición, de darle todo lo que él tuviese para dárselo a su hijo. Y como él ya estaba muy anciano, no podía ver y solamente él palpaba, y resulta que Rebeca, sabiendo que su hijo primogénito estaba buscando todo eso que Isaac le había pedido, Rebeca enseguida busca todo eso mismo que Isaac le había pedido a Esaú, y con engaño se lo da a Jacob para que le vaya al frente de su papá y le quite la bendición a Esaú. Así sucede, y Isaac le da toda la bendición, toda la heredad se la da a Jacob. Y luego Jacob se retira, y cuando regresa Esaú, ya regresa y le tiene todo para dárselo a Isaac. Isaac le dice que ya le ha dado todo a Esaú, que quién es él. Y él dice que él sí es Esaú, que quién se ha robado entonces la bendición. Y resulta que a todas estas
Esaú sufre mucho dolor, ira, cuando ya le pide algo a su papá, que le dan que sea algo porque no se quiere quedar sin nada. Esaú le da como le da algo, pero no es lo que él quería, porque en esa época la palabra valía y solamente con la palabra ya estaba ya todo hecho. Y ya con palabras ya Isaac le había dado la bendición a Jacob, y el residuo de esa bendición es lo que le da a Esaú, y Esaú queda como siervo de su hermano Jacob. En vista de esto, Esaú, airado, busca matar a su hermano Jacob, y Rebeca lo envía fuera de su casa, a la casa de Labán, que era su tío, su primo, no recuerdo. Y resulta que para esto Rebeca se reúne con Isaac y le dice todo lo que ha sucedido. Isaac lo envía con Labán y le dice que tome como mujer que tome como esposa a una mujer de esa casa, de la casa a la que lo están enviando, que no puede tomar a ninguna cananea. Como bien habíamos hablado en el video anterior, en los últimos 2 videos, los descendientes de Cam, hijo de Noé, resulta que no podían ligarse las naciones. Y efectivamente Esaú escucha esto, y al escuchar esto él ve la oportunidad de herir a su papá y a su mamá desobedeciéndolos, y como él estaba herido porque lo bueno ya se lo habían dado a Jacob, él decide tomar como mujer, como esposa, a 2 mujeres cananeas. ¿Qué resulta de esto? Pasa el tiempo, Jacob pasa mucho trabajo, 21 años, él labora, 21 años aproximadamente, tiene que trabajar en la tierra de Labán, y él pasa muchas cosas malas, pero también el favor de Dios estaba sobre él. En ese tiempo es cuando él realmente tiene un encuentro con Dios. Él viene de nacer en un hogar netamente dado a Dios, creyentes de Dios, pero no fue hasta el momento en el que ya estaba solo cuando él realmente entrega su vida y él hace un pacto con Dios, en el que él va a estar sirviéndole, y es muy muy hermoso ese momento en el que él se encuentra solo, abatido, y él ve la oportunidad y no la desaprovecha, se une a Dios, y vamos a ver cómo a través de Jacob Dios hace grandes milagros, maravillas sobre la vida del mismo Jacob, y cómo es que prospera Jacob, y prospera muchísimo. Él entró a esa casa sin nada y él se va con familia, con riquezas, con ganado, con muchas cosas, se va de eso, de tanto haber laborado, porque Dios lo bendecía. Dios, cada cosa que él tocara se multiplicaba. Y entonces a raíz de todas estas cosas también se desató mucha envidia hacia él. Él pasó mucho trabajo, pero sin embargo él siempre estuvo moralmente decidido a seguir a Dios, y físicamente él le servía a Dios. Mientras tanto, su hermano Esaú pues seguía allá, y llega un momento en el que ya Jacob tiene que, juro, regresar a su tierra, y él huye con su familia, que era un número bastante grande. Él tuvo 2 mujeres, y que eran 2 hermanas, Lea y Rebeca, Raquel. Y entonces, así es todo esto. Resulta que cuando él regresa a su casa, es uno de sus siervos, uno de sus trabajadores, regresa y le dice que su hermano viene con un batallón, y entonces él está muy asustado y muy angustiado porque él creía que su hermano lo iba a atacar y lo iba a matar. Resulta que a pesar de la rivalidad tan grande que había y la rencilla tan grande que había entre estos 2 hermanos, porque realmente Jacob juró matar a su hermano de la ira tan grande que él tenía, pero llega un punto en el que está Jacob esperando que su hermano lo mate, y resulta que en realidad su hermano venía con un batallón para recibirlo.
y se baja del caballo y corre a abrazarlo y a besarlo y a decirle lo mucho que lo quiere, que lo extraña, que no sé qué. Entonces estamos hablando de hombres que vivieron en la antigüedad y que para nada se puede decir que eran sentimentales. Y sin embargo, esta historia tiene un final bien chévere porque ellos económicamente les va muy bien a ellos y ellos viven juntos. Luego que ya Jacob regresa junto con su hermano, ellos viven juntos y su hermano ya había olvidado todo lo que había pasado, su hermano ya había perdonado todo y Jacob ya era lo suficientemente maduro y ya los dos habían pasado el proceso que tenían que pasar y simplemente ya decidieron no seguir la rencilla. Y esto acaba muy genial porque ellos tienen mucho ganado, se expanden grandemente estando juntos. Y llega un punto en el que son tan bendecidos los dos hermanos que tienen que separarse geográficamente porque tenían tantas propiedades y tantas cosas que tuvo que uno de los dos hermanos tuvo que moverse más lejos geográficamente para poder entrar de toda la cantidad de riqueza que tenían y de ganado y de trabajadores y de propiedades y de tantas cosas. Entonces creo que una de las cosas que promovió la rencilla entre los dos hermanos pudo haber sido el aprecio de los padres, la preferencia hacia uno, hacia el otro. Vemos que de repente Isaac era más apegado a su hijo primogénito, mientras que la madre estaba apegada más a Jacob. Entonces, de ahí en adelante veo que hay varios factores. Vemos que Esaú en ningún momento pues se nombra de repente una comunión de Esaú con Dios. No se ve a Esaú con un corazón dispuesto a servir como lo hizo Jacob y pues bueno, podemos ver por ese lado que al hacer Jehová y hacer pacto con Jacob, le cambia el nombre de Jacob a Israel luego de un proceso. Varias veces tuvo encuentros fuertes Jacob con Dios y en uno de esos se les ha cambiado el nombre de Jacob a Israel. Y allí ya es como que el punto de partida de Israel como nación, porque Jacob viene a tener 12 hijos y esos 12 hijos vienen a formar las 12 tribus de Israel. Y ya es como que veníamos hablando de Noé, de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob. Estas cuatro personas vienen a ser el origen de Israel. Noé, a través de su hijo, estaba Can, estaba Jafet y estaba Sen. A través de Sen viene la descendencia de Israel. A través de Sen viene Abraham. A través de Abraham viene Isaac. E Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, siendo Jacob el hombre cuyo corazón se doblegó y aceptó a Dios y cuyo hombre vivió pruebas terribles y afrontó momentos feos en total soledad y sin embargo decidió continuar creyendo fielmente en Dios. Y a través de esa habilidad que él tuvo e intención de hacer lo correcto, a través de ese hombre se forma una nación llamada Israel, que ahorita la podemos ver y cuya historia apenas inicia, cuya historia es bastante amplia de las maravillas que Dios hace en ese pueblo a través de su pacto. Dios establece ser fiel a su pueblo y mediante esa fidelidad vamos a ver cómo Él cada vez que hace algo bueno por Israel, Él dice que Él recuerda el pacto que ha hecho con Jacob, Él recuerda el pacto que ha hecho con Abraham y con Isaac. Él siempre busca tener a su pueblo por encima y vamos a ver más adelante cómo esto también nos favorece a nosotros.
porque hay versículos que hablan que para los que reciben a Cristo, las promesas que hay para Israel también nos pertenecen a nosotros. Así que, wow, eso es muy genial. Ya el video ya me sobrepasa los 15 minutos. Nada más que decirles que acá vamos a cortar ya este tema. Y ya para el próximo video seguimos hablando. Ya, muchísimas gracias por verme. Estoy muy contenta, muy complacida. Tenía 3 semanas sin hacer video. Y bueno, nada, recuerden, Dios ha creado el universo para que tú y yo disfrutemos. Bye.